Bueno, señores, han ganado un par de partidos, la afición está un poquito más tranquila, ya ha salido de esa zona de descenso, pero hay que seguir luchando para tener posibilidades de ascenso. Fabianski. Muy buena devolución. Aquí puede haber una oportunidad. Con esto se adelantan. Ha sido una brillante atajada del arquero. La pelota que abandona el campo y hay tiro de esquina. Va el disparo al arco. Tapa con enorme precisión. Otro tiro de esquina. Va el zapatazo. ¡Gol! ¡Gol! La manda a guardar allá abajo donde el arquero no tiene lugar. Un gol hecho más sencillo si cabe por el despiste del arquero. Este arquero, yo no me explico cómo puede estar jugando en un equipo tan importante. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Se va por afuera. ¿Quién podrá llegar? Un centro que se escapa sin generar peligro. Pésimo servicio. Transporta la pelota a zona de ataque. Quiere pegarle. Bien salvado el balón. Balón que se va. Córner. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Rubio. Pierde el control del balón. Jiménez. El arco todavía tiembla. Es penal sin duda. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Gol! Y lo marca de penal. Han aprovechado muy bien su opción desde el manchón penal. Cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte, es muy difícil que el arquero los pare. Y la pizarra por ahora 1-1. Fabianski. El centro es bueno, pero mejor el anticipo en el fondo. Es una buena ocasión en ese lugar. Araujo. Es buena la tajada. La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. Araujo. Enorme la actuación del arquero. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Se acerca zona de ataque. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Llega bien, la puede hacer Messi. Y sale para un tiro de esquina. Fabianski. ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. Como la lógica también de vez en cuando juega en el fútbol, el que más ha hecho y el que más tenía que hacer ha marcado. Muy merecido, lo había estado buscando. Y acá se gana un tiro libre.
Se saca la pelota de encima. Tremendo el servicio. ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. Jiménez. Ahí la puso abajo. Mirá donde la clava Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo, pero esa pelota entró justo al ladito de él. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Y el árbitro que dice siga, siga. Papadopoulos. Esa pelota por el costado. No puede controlar el balón. Saque de meta. Mendoza. Messi. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. La pelota que abandona y saque de manos. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Y después de la entrada, la pelota lateral. Transporta la pelota a zona de ataque. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Ahí tenemos la relación de los tiros de esquina hasta el momento. Como robarle un caramelo a un niño. Gallardo. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. La pelota que se escapa por el fondo. Sacar desde el arco. Entra el jugador y quizá tenga una. Fabianski. Enorme reflejo del arquero. Cuenta con apoyo. Papadopoulos. Entra en zona de peligro. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Le saca la pelota que sigue libre. Ciertamente algo exagerado el árbitro. Fabianski. Mendoza. Frente al arco. Tocan, tiki, tac. Con esto se adelantan. Le pega. ¡Gol! Es el gol que los pone en ventaja. ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Fabianski. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Llega el...
Arranca ya el segundo tiempo. Marito, hasta ahora ha sido todo sensacional, pero no les digas porque se enteran y quizás cambian. Lo vamos a decir bajito. Ha sido un primer tiempo espectacular. La afición está feliz, nosotros contentos. Esperemos que siga con peligro este partido. Busca un carril por afuera. Jiménez. Muy bueno el robo de la pelota. Messi. ¡Epa! Este es buena. McDonald. Es una buena ocasión en ese lugar. Pésimo servicio. A jugar el fútbol con las manos. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Bien parado, enorme anticipación. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Separan todo dentro del área para defender el tiro de esquina. Jiménez. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Papadopoulos. Se van a hacer. ¡Le pegó! Oportunidades que se escapan para empatar el partido. Buen pase de cabeza. Le queda todavía media hora al compromiso. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Schweinsteiger. Lucas. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Se acerca y crea peligro. Va y le pega. Zapatazo. Le pega. ¡Gol! ¡Gol! Siguen sumando. Es el gol del empate. El gol que iguala todo. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Espinosa. Aquí puede haber una oportunidad. Centro al área y busca crear peligro. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Fabianski. La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota. Sí, no se han sacado nada de ventaja prácticamente. Transporta la pelota a zona de ataque. Es una gran intercepción de pelota. Limpio, limpito para robar el balón. ¿Quién podrá llegar? Pelota que no llega donde quería. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. Bien abierto para meter ese balón.
Mal centro que permite el anticipo defensivo. ¡Epa! Este es buena. Jueguen por el carril de afuera. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Muy buena devolución. Pjanic. Messi. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Entra en zona de peligro. Esto es lo que pasa por querer ser pronosticador y no analista, ¿no? Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. ¿No será tarde ya para este tiro libre? Es falta y será tiro libre. Viene el remate. ¡Gol! Otro más para su cuenta y son 3 hat-trick para que la pelota tenga dueño. Este gol llega tarde, Mario, pero confirma el triunfo, ¿no crees? Ya pensábamos en la prórroga. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. El árbitro les está dejando 3 minutos clarísimo fuera de juego. Es increíble, ¿eh? La desesperación por marcar goles hace que otra vez haya caído en fuera de juego, pero me parece que las posibilidades de alcanzar esa pelota eran muy poquitas. Ahora, desde acá arriba se percibía la posición adelantada, bien marcado. No la corra, es imposible que la alcance. Y aparte hay otra cosa, otra vez estaba en posición adelantada. Bueno, señores, este es el final de este encuentro. 4-3 el resultado. Un partido.
Bueno, señores, han ganado un par de partidos, la afición está un poquito más tranquila, ya ha salido de esa zona de descenso, pero hay que seguir luchando para tener posibilidades de ascenso. Oviedo. No logran pasar bien la pelota. Esa pelota que va por la banda. Pelota cruz. Va el disparo. Ha estado formidable el arquero. Se escapó el balón, es córner.
Jiménez. Yo no sé qué tanto discuten, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Harnik. Sin problemas el balón para el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Jiménez. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Jiménez. Ha sido una brillante atajada del arquero. Balón que se va. Córner. Bien atento el defensa. Shabalala. Saque de arco. Ramírez. No consigue robar el balón y será lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Dan. McDonald. Apenas si tropieza, pero sigue jugando. Entra el jugador y quizás tenga una. Pierde el control del balón. Va a tirar la pelota para afuera. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. La pelota que abandona y saque de manos. Dan. Entra en zona de peligro. ¡Qué pelota! Le metió la comba. Y el arquero que mete el puño. Una enorme oportunidad en este tiro libre. Ahí viene el tiro libre. La barrera que se eleva al unísono como una compañía de baile para tapar la pelota. Y la pelota aquí se escapa para el fondo, para el tiro de esquina. Se apoya en la raya. Muy buena pelota entre líneas. Tremendamente angustiosa. Y el arquero que llega a meterle el puño. Bien señalado el fuera de juego. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Ahora Aquino. Quieren abrir esa defensa. Es una buena oportunidad en el tiro libre. Saca tarjeta amarilla. No logra meter un buen centro. Buena pelota por afuera. ¡Qué buen servicio! Le sacaron la pelota y lo dejaron viendo estrellitas.
Dan. Se lo están prestando, el balón que cambia de dueño. Gallardo. Harnik. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Ha metido la pelota en profundidad. Jiménez. Travesaño. Papadopoulos. Busca un carril por afuera. Esa pelota que se va. Lateral. Le pega, le pega. ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. La jugada que termina con la clase y elegancia a la que nos tiene acostumbrados. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Se están prestando la pelota nada más. Ramírez. Lucas. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. John. Pues si tenían algo que hacer, que se espere, porque le quedan 4 minutos al partido. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Y si la cruza bien, el cabezazo. Viene el arquero en esa. Ahí está el centro. Y el defensa que rechaza el centro. Ojo, arquerito, que se viene el tiro de esquina. Ahí ve el cabezazo. Pelotazo que va al palo. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Aquí puede haber una oportunidad. Esto es peligroso. Y el... Seguimos derechito al complemento del partido. Se van a hacer Papadopoulos. Y el portero que ha volado para quedarse con el balón. Un servicio sutil con el guante en el botín. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Este es un espectáculo. Mueven el balón, lo están meciendo. Desde ahí le va a pegar. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Se quedó sin recursos. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Va el disparo. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner.
Impresionante la tapa. Enorme el disparo. El arquero y una actuación brillante. Vaya pedazo de arquero que estamos viendo hoy. Rubio. McDonald transporta la pelota a zona de ataque. ¿A quién eligió? Jiménez. Muy buena tajada de este arquero. Ahí va el zapatazo. Ha sido una brillante atajada del arquero. Fernando, el día de hoy es de los arqueros. Mucho ojo que ya Alexis nos ha pasado las estadísticas definitivas de los disparos al arco. El que menos se ha acercado al arco contrario es el que va ganando. Ahora Aquino. Se la han robado fácil. Y esa pelota que regresa al área. Interceptado justo a tiempo. Entra en zona de peligro. Ramírez. Ayala. McDonald. Le cae el rebote. Que pruebe de nuevo. Ha entrado con fuerza. Envía la pelota lateral. Se acerca a zona de ataque. El empate está. ¡Gol! ¡Lo han empatado! Un gol que llega como justo premio para aquel que ha sido mejor en el trámite del partido. No solamente en el trámite del partido, sino en plantar en la cancha jugadores con mucho coraje. Me parece perfecto el resultado. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Jiménez. Mario, esta es una carrera de velocidad con la pelota como herramienta. Están corriendo para todos lados. Es impresionante. Y aparte la cantidad de oportunidades. Gran oportunidad en el tiro libre. Ahí viene el tiro libre. El portero que se ha quedado con el balón. ¿Qué concentración tiene este arquero hoy en día? Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Y ahora que tienen la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Quedan 15 minutos en este partido. Ahora Aquino. Aquí puede haber una oportunidad. Llega al área chica. Hornick. Esta pelota entraba, el arquero, estado gigantesco. Si no fuera por el arquero, el resultado sería diferente. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Puñetazo para desviar la pelota. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Shabalala. Atacan por los costados. Buen centro al área. Tiro libre y son peligrosos desde ahí.
Saca tarjeta amarilla. Sale bien con la pelota el cuadro defensivo. Pierde el control del balón. En 5 llegamos a los 90 y el marcador sigue parejo. Bonito pase. Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. Un partido con muchas cosas por contar y un último capítulo que aún no se cierra. Ahora Aquino. Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Se arma y le pega. Ha metido la pelota en profundidad. Papadopoulos. Una muy buena tapada del arquero. ¿Podrán inclinar la balanza desde acá, desde un tiro de esquina? En pantalla el recuento de los tiros de esquina. Y quizás lo va a molestar. Y ahí está el árbitro decretando el final de este 1-1. Termina todo en empate, Marito. Y fíjate que uno no lo entiende por la cantidad de disparos que hubo.